Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a continuar con un mensaje que hemos estado dando el día jueves, que se quedó a la mitad. ¿Y cuántos recuerdan ese tema? Aquellos que no han venido el día jueves, pues el día de hoy vamos a recibirlo todo de pareja. Gloria a Dios. Abran sus Biblias, amados hermanos, en el libro de Hechos, porque si hay un libro que habla acerca del surgimiento de la iglesia, ese es el libro de Hechos. Muchos también conocen el libro de Hechos como el libro del Espíritu Santo, puesto que, amados hermanos, se apertura de una manera gloriosa, con un acontecimiento sobrenatural. ¿Y alguien me puede decir cuál fue ese acontecimiento sobrenatural? La venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo fue un hecho tremendo, y no solamente fue para un grupo de personas, sino fue visible para las demás personas que había en ese lugar, ¿verdad? Y ya todos hemos visto acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo. Eso ya se ha hablado el día jueves. Vino como un viento recio, hubo un fuego, y la gente empezó a hablar en lenguas, en otros idiomas. ¿Y qué cosa hablaba? ¿Qué cosa estaba hablando en esos idiomas, en esas lenguas que se dieron ese día? Las maravillas de Dios. Toda lengua, amados hermanos, es para glorificar el nombre del Señor. Ahora, esas lenguas también habíamos visto que pueden ser de dos maneras. Pueden ser influencia de Dios, o pueden ser también influencia de uno mismo, su propia carne, ¿verdad? Gloria al Señor. Y por eso dice la palabra de Dios: probad a los espíritus, cuáles de Dios y cuáles no son de Dios. El libro de Hechos vamos a estar analizando. ¿Cuántos han leído el libro de Hechos, hermano? Gloria a Dios. ¿Cuántos lo han leído una vez? ¿Dos veces? ¿Tres veces? Ya nadie ha leído a 3 veces. Amados hermanos, yo les invito a leer nuevamente el libro de Hechos si ya han leído 3 o 4 veces, porque es una fuente inagotable de conocimiento. Y no solamente de acontecimiento. Usted, cuando lee, amados hermanos, el libro de Hechos, no queda igual. Cuando usted lo lee, lo escudriña, lo analiza y toma propias esas promesas y se da cuenta cómo inició la iglesia neotestamentaria. No subimos la mascarilla, por favor. Evitemos de estar comiendo aquí dentro de la iglesia. Y cuando nosotros vemos todos esos acontecimientos, no podemos quedar igual, amados hermanos. No podemos quedar igual. El libro de Hechos marca un antes y un después en nuestras vidas como cristianos. Pues pregunta Harold: ¿cuándo inicia la iglesia? Lo acabo de hablar hace un ratito. ¿Qué acontecimiento se dio cuando inicia la iglesia? Vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Gloria al Señor. Ya todos sabemos que nuestro Señor Jesús ascendió a los cielos. Necesito a alguien que me esté apoyando en la laptop, por favor. Voluntario, gracias. El Señor Jesús ascendió y estaban los discípulos, y entre tanto vinieron 2 seres vestidos de blanco, 2 ángeles, ¿verdad? Y le dijeron: de la misma manera que ustedes vieron a Jesús que ascendió, de esa misma manera va a descender. Y estamos esperando, amados hermanos, que Cristo venga. La iglesia está esperando ahí. Entonces, el día de hoy vamos a ver cuáles son las características de la iglesia neotestamentaria. Neo porque es del Nuevo Testamento, ¿bien? Entonces, así inicia la iglesia. Siguiente. La iglesia inicia con la venida del Espíritu Santo. Si usted tiene un lapicero o una hoja para que ponga sus apuntes, el día de hoy vamos a ver bastantes versos bíblicos. Los primeros 8 puntos ya los hemos visto, así que vamos a pasar a grosso modo. Siguiente, por favor. ¿Cuáles eran las características de la iglesia? Pausa. Ahí también no pasa. Según lo que hemos estado el día jueves, ¿quién nos puede comenzar dando las primeras características? Creo que el 50% estuvo el día jueves de los que están aquí. A ver, participantes. Carrito. Vendían sus propiedades y las compartían. Un poquito más fuerte, por favor. Vendían sus propiedades y las compartían. ¿Cómo? Vendían sus propiedades y las compartían. Vendían sus propiedades y las repartían. O sea, tenían todo en común, ¿verdad? Muy bien, esa era una de las características. ¿Qué más nos recordamos del día jueves? Muy bien, continuamos. Punto número 1. La iglesia, como característica primera, amados hermanos, la iglesia está organizada por personas, está formada por personas organizadas en congregaciones, y estas congregaciones van a estar unidas por un mismo espíritu.
¿Quién es ese Espíritu? Es el Espíritu Santo, porque recordemos que el Espíritu Santo descendió sobre los 120, y de ahí esos 120 no se quedaron con los brazos cruzados, sino que fueron, y ellos no se quedaron cerrados de boca, sino que hablaron mucho más, y la iglesia empezó a expandirse de una manera sobrenatural. Pero como característica número 1 vemos que la iglesia está conformada por miembros organizados por el Espíritu Santo y buscan una relación personal con Dios. Rápidamente voy a seleccionar a 4 personas que sean rápidos buscando en Biblia. Walter 1, hermana Ángel, ayúdame también, Luisito, alguien más, un voluntario que desee para apoyar con los versículos bíblicos. Harold, ya levantó la mano. Cada verso que ustedes se encuentren aquí, quiero que ustedes me lo busquen sin necesidad que yo le diga. Cada diapositiva tiene una serie de versos, ¿ya? Y ustedes quiero que lo ubiquen rápidamente. Apenas pasamos la diapositiva, lo van buscando para que lo lean fuerte y en alta voz, con voz de trompeta. Muy bien, comenzamos con el primer verso. Walter el primero, Ángel segundo, Luisito el siguiente y Harold el que sigue, ¿ya? Ministrando él al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Muy bien, siguiente. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Ahí está. Las iglesias aumentaban el número cada día, o sea, ya se estaban formando iglesias. En medida que los creyentes se iban convirtiendo, las iglesias se iban formando. Amados hermanos, estamos hablando de un poco de historia, cómo se inició la iglesia. Si alguno de ustedes le pregunta, oye, ¿cuál es tu iglesia? Vía Abundante, ¿y de dónde son? ¿Cómo nació? ¿Dónde está esa iglesia en la Biblia? Usted tiene que saber, en otras palabras, estamos viendo el acta de fundación de la iglesia. Porque estos son los inicios, amados hermanos. Muy bien, siguiente verso. Y en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos más dignos de conmiseración de todos los hombres. Siguiente. Pero su fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios, crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay versos que hablan acerca del acercarse, ¿verdad? En una relación personal. Entonces, la característica 1 es que la iglesia forma iglesia. Y en la parte final vemos que buscan ellos no solamente congregar, sino que cada uno de manera independiente está buscando una relación cercana con el Señor. Bien, y ahora acá sí podemos hacer una comparación entre hermanos que solamente vienen a la iglesia, vamos a decirlo fríamente, a calentar asiento, y otros hermanos que vienen a la iglesia y empiezan a buscar al Señor. Vamos a ver dos contrastes. Ahora nos podemos preguntar de manera personal, ¿yo cuál de ellos soy? Si soy el primer caso, pues tengo que ponerme a cuenta con el Señor, de verdad, que he estado viniendo quizás solamente por ver esto, o por ver lo otro, o quizás yo solamente vengo los jueves para comer la actividad que hay, pero Señor, ayúdame a poner ese interés, pon amor en mí para buscar tu rostro, ¿verdad? Continuamos, siguiente característica. Punto número 2, amados hermanos, es que otra característica de la iglesia es que mediante el testimonio los pecadores serán salvados, nacidos de nuevo, bautizados e incorporados a la iglesia y van a esperar el regreso de Cristo. Claro, de una vez que esos 120 fueron llenos del Espíritu Santo, hermanos, leo verso, ¿verdad? Lo voy a poner por aquí. De una vez que estos 120 recibieron el Espíritu Santo, ellos no se quedaron callados, sino que empezaron a predicar. Y con el testimonio de ellos, fueron que las personas se añadían mucho más. Por ejemplo, hermana Alexandra, ¿usted cómo llegó a la iglesia? ¿Quién le invitó? La hermana Ani. ¿Cómo le dijo? ¿Vamos de frente o quizás te compartió algún testimonio, alguna experiencia? No, cada día siempre había una palabra para edificarme. De poquito a poquito me iba como que atrayendo así, porque antes me iba bien. Ya, está bien, poco a poco fue dándote palabra, ¿verdad? Entonces, eso es esto. Esa es una característica de la iglesia, que mediante el testimonio, las personas que están sin Dios, y vamos a llamar a las personas que están sin Dios, personas pecadoras, las personas fueron atraídas al Señor y son salvos. Ya tenemos a nuestra hermana Alexandra, que hace poco se acaba de bautizar, y la gloria es para el Señor. Y dice en el libro de Hechos, capítulo 2, a finales, que el Señor era el que añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. La pregunta es, ¿usted ahorita a quién le está predicando? ¿Usted ahorita a quién le está hablando del Señor? ¿Usted quizás ahorita está invitando a alguien a la iglesia?
Podemos hacernos esa pregunta de manera personal. Muy bien, verso. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 2,000 personas. Ahí está. Aquel día se añadieron 3,000 personas. Y en ese contexto estamos hablando de la predicación de ¿quién? ¿Quién predicó ese día que se convirtieron 3,000 personas? Pedro. Tremendo. Y fue su primera prédica después de ser lleno del Espíritu Santo. Siguiente oración. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. ¿A quiénes les echaron mano? Pedro Ya, la pregunta es ¿por qué? Porque ellos estaban hablando acerca de Jesucristo y eso es lo que no les gustaba a los romanos. No querían que se predicase de otro porque ellos tenían lealtad al César, que le decían que era su señor, su Curius. Entonces, ellos fueron echados a la cárcel ¿a causa de qué? A causa de predicar el nombre de Cristo. Porque una de las características es que la iglesia no es una iglesia muda, sino es una iglesia que comparte su testimonio, es una iglesia que invita a otros. Amén. Siguiente verso. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Ahí está. ¿Por qué aumentaban? Por la por causa-efecto, ¿verdad? ¿Cuál es la causa? La predicación. El efecto es que las personas eran salvadas, porque conocían de Jesucristo. Siguiente característica. Voy a poner por aquí. Ahí está. Punto número 3. El bautismo en el Espíritu Santo será predicado y comunicado a los nuevos creyentes y se manifestará la presencia del Espíritu Santo y su poder. Solamente tenemos un verso, Hechos 2:38, si lo buscamos. El bautismo del Espíritu Santo será predicado. ¿Tiene el verso? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Repite lo último. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, si usted, ¿cuántos de ustedes han sido bautizados? Creo que ya la gran mayoría, el 90% de los que están aquí son bautizados. Si usted ya se bautizó, ¿qué es lo que sigue según este verso? El don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, hermanos, hermanos. Eso es lo que sigue. La llenura del Espíritu Santo. Y uno después que se bautiza, puede pasar mucho tiempo y puede pasar hasta años para que recién pueda venir el Espíritu Santo. Y en otros puede ser poco tiempo. ¿Por qué el Señor a una persona, a Pepito, lo bautiza de un mes de convertido y a otro en 15 años? ¿Quién falló? ¿De qué depende ese factor? ¿De qué depende? ¿De Dios o depende de la persona? Sabemos que es el que Dios es el que da el Espíritu Santo, el que da la llenura del Espíritu Santo. Pero es un factor importante la persona, amados hermanos. Si la persona no estaba vacía, o sea, vacía de las cosas del mundo, limpio este cántaro, el Espíritu Santo no puede venir. Yo recuerdo que cuando fui bautizado por el Espíritu Santo, un sábado 6 de agosto del 2013, estuve justo en una semana de ayuno y en el último día el Espíritu Santo descendió con tremendo poder, amados hermanos, y nunca me voy a olvidar de él. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la antesala que estaba buscando, anhelaba tanto, toda una semana aquí? Ustedes saben cómo es un ayuno. Uno tiene que buscar, amados hermanos. No podemos en esta etapa, en pleno siglo XXI, Cristo está por venir y la iglesia no puede quedarse en conformismo. Yo no puedo entrar de brazo cruzado. Bueno, pues el Espíritu Santo si quiere que venga. No podemos hacer eso, hermano. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Usted tiene responsabilidad en casa? ¿Tiene usted responsabilidad en casa? Desde que se levanta ya tiene que cocinar, tiene que hacer lo otro, porque tiene que quizás mandar a sus niños al colegio. Hay una responsabilidad para con su familia. Así con Dios también nosotros tenemos responsabilidades. Buscar al Espíritu Santo es en nosotros. Gloria a Dios. Siguiente punto. Se experimentarán los dones del Espíritu Santo con señales y sanidades. Si usted ha leído el libro de Hechos, está plagado de sanidades y milagros. Que se curan leprosos, que se levantan cojos, por los que no tenían mano, pues les regresaron una mano, pero las sanidades eran tremendas, que inclusive puedo citar en este momento que cuando Pedro pasaba,
¿Qué cosa pasaba con su sombra ahí? Cuando Pedro caminaba, inclusive su sombra sanaba a los enfermos. ¿Y qué cosa hacían? Si que sabían que la sombra sanaba a los enfermos, pues sabían que Pedro estaba pasando, había solcito, había sombra, a los enfermos los ponían ahí en el camino. A los enfermos los ponían en el camino. En otro verso también dice que Pablo, hasta con el pañuelo de su sudadera lo daba y hasta con eso eran sanados. Había, amados hermanos, un mover sobrenatural en aquel momento en la iglesia. Y ojo, repito, que Dios no ha cambiado. Ese mismo poder que nosotros vemos en el libro de Hechos opera el día de hoy. Pero ¿por qué no lo estamos viendo así? ¿Nos falta fe? Puede ser uno. Número dos, no estamos buscando realmente de Dios como se debería. Lean el verso, por favor. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y de cierto sobre mis siervos en aquellos días derramaré de mi espíritu. O sea, ¿qué cosa van a recibir? Los dones del Espíritu Santo. Siguiente verso. Mientras extiende su mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre del Santo Hijo Jesús. Gloria a Dios. Siguiente. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Gloria a Dios. ¿Qué cosa habían, amados hermanos? Esta es característica de la iglesia. ¿Qué cosa debía de haber? Señales, prodigios, milagros, sanidades. En el pórtico, ¿quién estaba? ¿Se acuerdan que había un hombre de aproximadamente 40 años que tenía los tobillos doblados, no podía caminar? Y justo pasaba Pedro y Juan, que estaban acercándose a la hora novena, o promedio 3 de la tarde, estaban yendo para orar. ¿Y a quién se encontraron? Con este cojo. ¿Y qué pasó? Le pidieron limosna, pues lastimosamente Pedro, Juan, meten la mano de bolsillo, no había nada. Como decimos en términos populares, estaba una aguja. Pero Carrito no se quedó allí solamente. ¿Qué cosa dijo? Le dio la mano, no tengo plata ni oro, pero todo lo que tengo te lo doy, y en el nombre de Jesús le dio un tirón. En el nombre de Jesús, levántate. Sus pies se le enderezaron, ese cojo entró caminando a la iglesia. La persona se maravillaba que este no era el que estaba años pidiendo limosna allí afuera. Amados hermanos, milagros, señales y prodigios es una característica de la iglesia. ¿Dios ha hecho milagros en su vida? Yo estoy seguro que sí, de muchas maneras Dios se ha manifestado, ha tratado a través de milagros, señales. En mi caso particular, como les había comentado en una predica anterior, fui sanado de los cálculos, de una gastritis crónica. En un momento, de un momento a otro, es el Señor, amados hermanos, quien nos sorprende cuando uno está buscando al Señor. Yo recuerdo que ese día tenía unos dolores fuertes de cálculos y ni siquiera quería bajar de la iglesia. Era tanto los dolores que quizás me hubiera justificado, bueno, no voy porque tengo dolor. Pero ese día, con todo el dolor, amados hermanos, bajé sin saber que ese día iba a regresar saltando en mi casa. Y la gloria es para Dios, amados hermanos. Así que una de las características de la iglesia es que van a experimentar los dones del Espíritu Santo con señales y sanidades. Siguiente diapositiva, por favor. Característica número 5, los creyentes van a expulsar demonios. ¿Qué cosa dice en Marcos 16:17? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, ¿echarán qué? Echarán fuera demonios. La pregunta es, ¿usted ya ha echado fuera demonios? ¿Usted ya ha reprendido? Quizás hay cosas sobrenaturales en la casa que antes pasaban y usted tiene que ir y reprender todas esas cosas, porque, amados hermanos, la perturbación demoníaca de espíritus malos, espíritus inmundos, eso es algo que realmente existe. Esas cosas existen, pero es obra demoníaca, y a eso hay que reprenderlo. Y ahí podemos citar también con respecto a la represión de demonios, cuando le trajeron a un endemoniado a Jesucristo, ¿verdad? Y los apóstoles oraron y no pasó nada. Y el Señor molesto llama a su maestro: Señor Jesús, he traído a mi hijo endemoniado a los apóstoles, ellos han orado y el demonio no ha salido, sigue igualito. Y Jesús oró a la primera. Ese hombre endemoniado se restauró. Y Jesús dijo algo importante, y lo dije el día jueves, y quiero que nuevamente usted se lo lleve: que hay géneros de demonios que solamente salen
con oración y ayuno. Usted está orando y quizás no pasa nada, ya sabe lo que debe hacer. Oración y ayuno. Ahora el ayuno no solamente, bueno, se va a programar ayuno, voy a esperar a que lo programe en la iglesia, puede ser desde su ayuno personal en su casa, se abstiene de los alimentos ese día y se encierra en su cuarto y todo el día está escudriñando la palabra de Dios. Claro, habiendo hecho sus actividades previamente antes, porque en ese momento nadie lo interrumpa. Si tenía responsabilidad que hacer, antes de él tenía que hacerlo. Gloria al Señor. Entonces los creyentes, amados hermanos, tienen esa capacidad de poder expulsar demonios. En otro verso más adelante dice el apóstol Pablo que el Señor nos ha dado tal autoridad que debajo de nuestros pies podemos pisar la cabeza de la serpiente. O sea, Satanás está debajo del poder de la iglesia. Amados hermanos, pónganse a pensar, si la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, y Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, su cuerpo no es menos. Su cuerpo forma parte de Jesucristo y nunca el enemigo, Satanás, el diablo, Beelzebú, como quiera que lo llamen, va a estar por encima de alguno de los miembros. ¿Por qué? Porque usted forma parte del cuerpo de Cristo. Y Satanás se tiene que sujetar debajo de los pies de la iglesia. Pero si es un miembro nuevo, Satanás se tiene que sujetar debajo de los pies, tiene que buscar al Señor. Tienes que ser lleno de ese poder, porque cuando Pedro dio ese jalón, sabía que no se trataba solamente de una enfermedad, porque hay muchos demonios que pueden ocasionar enfermedad. Dice una vez Jesús, cuando estaba orando por un mudo y se curó el mudo, dice que el demonio que le generaba que era mudo salió, el demonio de la sordera salió. Entonces que hay demonios que tienen atados a uno y los aferran a alguna enfermedad específica. Pero depende de la iglesia, amados hermanos, expulsar demonios. Si usted está con una enfermedad, ore al Señor. Y no pasa nada, ore. Y parece que no pasa nada, 1 año, 2 años, busque más de Dios. Llene ese cántaro, llene de su presencia. Y Dios sabe por qué hace las cosas. Porque quizás cuando nos pasan cosas malas o está algo mal en nuestra vida, tenemos dolores, aflicciones, es porque Dios quiere algo de nosotros, amados hermanos. Y no dude en buscar en todo momento del Señor. Muy bien. ¿Y alguno conoce el número del teléfono del Señor? Creo que ya lo saben, ¿verdad? ¿Cuál es el número del teléfono del Señor? Jeremías 33. Reclama a mí y yo te responderé. Siguiente verso. Se conserva la sana doctrina. Una de las características de la iglesia, amados hermanos, es que están bien apegados a la palabra. No hay que yo voy a creer las cositas que Pepito dijo o las cosas que yo escuché en internet y me lo trago sin examinar nada, y me lo dijeron y lo tomo que propiamente. Después al día siguiente yo declaro, yo decreto sin haber ni siquiera orado o consultado a Dios. Cuando nosotros hablamos de que la iglesia conserva la sana doctrina, significa que todas las enseñanzas y todas las cosas que nosotros estamos predicando, ministrando, tienen que estar apegadas fielmente a las enseñanzas de Jesús. Amén. Eso significa, amados hermanos, mantener la sana doctrina. ¿Qué cosa es doctrina, hermana Fanny? ¿Qué es doctrina? Doctrina es enseñanza. Por ejemplo, podemos hablar en términos populares. Si ustedes en su casa tienen una doctrina, ustedes, los padres de familia, ¿cómo educan a sus hijos? ¿Le dan o no le dan enseñanza? Cuando son chiquitos se les tiene que corregir, y si hay algo malo, pues tiene que ser duro. Cuando ellos son grandes es difícil corregir eso. Entonces ahí tiene que haber una doctrina, una enseñanza dentro de la familia. Y así de la misma manera Jesucristo, cuando vino acá a la tierra, ¿qué cosa trajo, hermana Yadina? Jesucristo trajo una doctrina. Trajo una doctrina, su palabra, su mensaje. Y todos los hermanos de la iglesia siempre se apegaban a esa doctrina. Y habían unos hermanos de Berea, el joven no me había acordado. ¿Qué cosa había pasado con los bereanos? Pablo había predicado en ese lugar de Berea y las personas estaban atónitas porque no habían escuchado que Dios tenía un hijo y que Jesucristo murió, pero al tercer día resucitó y murió por todos nuestros pecados. Los bereanos quedaron pasmados, atónitos. Y cuando Pablo se fue, ellos regresaron a sus casas y empezaron a estudiar el Antiguo Testamento que ellos ya tenían, y empezaron a corroborar que todo lo que Pablo les había dicho era cierto. Usted llegando a su casa y anotando esos versículos bíblicos,
abra su Biblia y verifica que todo lo que se está predicando es cierto. No solamente usted tiene que oír y asimilarlo, tiene que siempre analizarlo. Por eso dice en Tesalonicenses 5:12, examinarlo todo, 5:17, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar. Tiene que desechar lo malo, no puede tragárselo así como si nada. Cuando usted va a un restaurante, Walter se va a comer su plato de 40 soles, porque el plato le costó caro, no significa que todo lo que está ahí sea bueno, igual así ojos cerrados empieza a meterse todo, no. Uno tiene que analizar, quizás hay un pelito, quizás acá se pasó una piedrita en el arroz. Uno tiene que analizar lo que va a consumir, lo que va a ingresar en su cuerpo. De la misma manera, cuando usted escucha una palabra, usted está predicando, usted está, digamos, haciendo compras en el mercado y escucha que alguien está predicando. Usted con solamente escuchar un minuto de esa prédica ya sabe si es cristiano o no es cristiano, o usted es de una secta o es de alguna otra religión. Porque la palabra, con solamente el oírla, uno ya puede discernir de dónde viene. ¿Estamos o no estamos? Gloria al Señor. Conserva la sana doctrina. ¿Y qué es doctrina, Amy? Lo dije hace rato. Enseñanza, gloria al Señor. Y acá tenemos unos versos, por favor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí está. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más? Siguiente verso. Ahí está, se detuvo 1 año y 6 meses enseñando. Me imagino que está hablando ahí de Pablo, que se quedaba en un lugar, predicaba, enseñaba, fundaba una iglesia y al toque se iba a otro lado, para seguir expandiendo el evangelio. Siguiente verso. Molecito. Y aquel es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Siguiente, Carol. Colosenses 3:16. Ya, se quedó. Vamos con el siguiente punto. Muy bien, la siguiente característica de la iglesia es que se reúnen el primer día de la semana en la congregación para adorar y poder edificarse mutuamente. Subraye esta parte final, amados hermanos, que en la congregación no solamente nosotros venimos para adorar al Señor. Mire lo que dice en la última parte, sino que también venimos para edificarnos mutuamente. Yo me edifico con la presencia de usted. Usted me comparte cómo ha estado toda la semana, quizá me da un testimonio, me da palabras de aliento, y eso nos edifica cada uno. Usted tiene algún problema y no sabe a quién contarle, acá estamos, amados hermanos, sus hermanos de la congregación. Acérquese al hermano que cree que le va a dar un consejo o le va a ayudar. Podemos y estamos nosotros aquí dentro de la iglesia para poder edificarnos a nosotros mismos. Amén. Y esta característica es que se reunían los primeros días para hacer un culto especial, para dar una acción de gracia, y esos días también depositaban sus primicias, sus ofrendas, sus diezmos. Ahora sí, los versos bíblicos, fuerte y alta voz. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Gloria a Dios. ¿Qué día se reunieron, Alexandra? El primer día. Siguiente verso. Cada primer día de la semana, cada uno de nosotros una parte de algo, según haya considerado o guardándolo, para que cuando todos lleguen no se cojan y no se ofendan. Ahí está. Cada primer día, ¿qué cosas deben separar, Carol? Separe algo de lo que tiene, ¿verdad? Y ahí estamos haciendo referencia a los diezmos y a las ofrendas. Cada primer día de lo que tú tienes, separa algo. ¿Y eso a quién se lo debes dar? Para la obra, porque ellos tenían que utilizar eso y llevar donativos o solventar la obra evangelística en aquel tiempo. Siguiente verso. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Hágase todo para la edificación. Cuando nos reunimos, amados hermanos, por eso le digo que no solamente tenemos una relación nosotros con Dios, porque quizás usted con su hermano puede estar disgustado y viene, si el hermano se sienta en una esquina, usted se sienta al otro lado y usted, bueno, yo solamente vengo por el Señor, pero no es así. Usted no solamente viene por el Señor, claro que sabemos que es el centro de nuestra adoración, pero usted también viene a edificarse mutuamente. Y si usted está peleado con su hermano o tiene una enemistad con su hermano, no está bien con Dios. No podemos engañarnos. Y eso es claro. Nosotros, entre cada uno de nosotros, tenemos que edificarnos porque somos un mismo cuerpo.
¿Qué pasaría si la hermana Irene agarra su mano izquierda y se da un puñete a la mano derecha? ¿A quién afecta? Al cuerpo de Cristo. Nosotros cada uno somos cuerpos, pero somos diferentes miembros. Amén. Gloria al Señor. Siguiente característica, punto número 8. La iglesia permanece en... Acá hay tres cualidades que vamos a mencionar. La iglesia permanece en humildad, reverencia y temor delante de Dios. Se mantiene también, amados hermanos, la pureza y se disciplinan a los miembros pecadores que han fallado y han sido desleales a la fe. No piensen que solamente en la iglesia va a ser todo un contexto de paz y amor y alguien comete algo malo y no pasa nada. Amados hermanos, cuando hay un error grave, la iglesia tiene que disciplinar. Usted en su casa disciplina, no dice, usted, hermana Yanina, cuando Lucianita quizás algo comete en contra de lo que usted le ha dicho, tiene que disciplinarla. Hermana Paulina, a todos sus hijos también le ha caído, no le ha caído un chicote. Esa es la disciplina que nosotros damos, pero esa disciplina es buena. Hubo este ex ministro, si no me equivoco fue Antonio Black, que dijo lo siguiente, ya cuando era el ministro del ambiente, dijo: si mi padre no me hubiera partido un palo en la espalda cuando yo tenía 15 años, yo no sería quien soy ahora. ¿Cuál era el testimonio de este hombre que ni siquiera es creyente? Era un vago. Y él mismo lo dice, porque no quería estudiar, no quería hacer nada, y a los 15 años dice que su padre le agarraron un palo y le molieron a golpes para que empiece a hacer algo por la vida, porque 15 años es una edad crucial. 15 años usted ya debe estar pensando en el futuro, qué cosa va a hacer, si va a estudiar, va a trabajar, en qué cosa debe de pensar, no piense que va a vivir de papá y mamá para siempre. Así que si hay jovencitos, usted ya va enfocándose en qué cosa quiero ser de grande. Y Antonio Brand dijo lo siguiente: si que no me hubieran partido un palo en la espalda, resondrándome a la edad de 15 años, yo no sé quién soy ahora. Porque qué cosa pasó, marcó un antes y un después. De la misma manera como en el mundo existe una disciplina, en el Señor también hay una disciplina. Y vamos a ir con los siguientes versos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Muy bien, siguiente verso. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Escuchen. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. Hay más o menos una pausa, hermano, porque son 13 versículos, me voy a ganar la hora. ¿Qué cosa? Pero en ese acontecimiento que está pasando, ¿qué cosa estaba pasando en la iglesia de Corinto? Había pasado que uno de los hijos dentro de la congregación había tenido una relación con su madrastra. Entonces, eso no era bueno ante los ojos de Dios. Podía quizás estar ministrando en la iglesia, podía dirigir la iglesia, pero hay algo que no estaba correcto. ¿Y qué cosa vino? Pablo vio y se enteró que había ese caso, y Pablo, ¿qué cosa hizo? Los entrega a Satanás, dice. Los exhortó, claro. Y cuando una persona exhorta, tiene dos opciones: o se corrige o no se corrige. Y depende de la persona. Me quiero corregir, amén, has ganado a tu hermano. Así que no, Pablo, así como también a Himeneo y Alejandro. Vamos a ver, ¿sí, hermano? ¿Qué sucedió después de que Pablo lo exhortó? Cuando nosotros leemos este versículo de los 13 versos, dice, léelo un poco más adelante, hermano Angie, porque dice: los entregó a Satanás a fin del cuerpo, y vamos a entender del verso 8 al 13. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. No, antes de eso. Por el 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunió a vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Ahí está, escuchen. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahí, pausa. Vamos a entregar su cuerpo a Satanás, y a fin de que su espíritu sea salvo. Entonces, ¿qué cosa había pasado? Y acá tiene que agarrarlo con pinzas, amados hermanos, porque se puede dar diversas interpretaciones.
El cuerpo es lo que nosotros tenemos aquí en la tierra, pero lo que vive dentro de nosotros es nuestra alma. Y dice que Pablo los amonesta, Pablo le da una exhortación, pero ahí también Pablo entregó sus cuerpos a Satanás. O sea, en otras palabras, físicamente murió. Pero como ya les había dado esa reprendida, dice, para que su alma del Señor vaya al cielo. O sea, esas personas se salvaron. Se salvaron, porque dice su alma va al cielo, pero después de esa corrección, ¿verdad? Ahora, otro caso vemos con Ananías y Zafira, que podemos decirlo de manera similar. Pero Pedro les dio, les voy a decir una segunda opción, porque Pedro por más que el Espíritu Santo ya le había dicho a Pedro lo que había pasado, él le vuelve a dar el chance. ¿Es verdad que vendieron a ese precio? ¿Tuvieron la oportunidad de corregirse? No, también cayó, pero esta vez esas almas no fueron salvadas, porque no se arrepintieron hasta el último momento. Gloria al Señor. Entonces, una de las características de la iglesia es que los miembros que están en falta van a ser disciplinados, tajada. Pero la iglesia también debe permanecer en humildad, reverencia. No piense que las personas que van a vivir solamente en humildad no también tienen carácter para disciplinar. Se dan las dos cosas, amados hermanos. Cristo dijo en una ocasión, nosotros debemos ser mansos como una paloma, pero también debemos ser astutos como una serpiente. O sea, un cristiano, no vamos a decir que somos bipolares, sino es una característica muy especial que Cristo nos ha dado, que debemos de ser mansos, pero no vamos a ser tan tontos de que otras personas abusen de nosotros, porque tenemos que ser astutos, dice la palabra del Señor. Astutos. Gloria a Dios. Siguiente característica, siguiente punto número 10. Punto número 10. La iglesia tendrá diáconos responsables de las cosas temporales y materiales de la iglesia. Gloria al Señor. Hechos 6:3 está, ¿verdad? En el libro de Hechos vamos nosotros a ver Hechos 6:3. ¿Se pasó? A ver, pasó una... eso nos habíamos pasado, ¿verdad? Los que han madurado espiritualmente y han perseverado, vamos a retroceder al punto 9, hermano. Los que han madurado espiritualmente y perseverado reciben un cargo dentro de la iglesia. Prepárense, porque acá ya hay muchos que tienen años, ya tienen conocimiento y en cualquier momento, solo Dios sabe, van a recibir un cargo en la iglesia para supervisar y asegurar la vida espiritual de otros. Y acá las imágenes nos van a ayudar. Porque las personas que reciben un liderazgo no solamente es para dirigir o algo, sino también tiene que estar encargado de cada uno de los miembros, de llevar una vida espiritual. Y en cualquier momento, ¿quién quita de que de acá un par de meses o años Luisito se esté evangelizando por la selva, Walter esté por el sur, nuestra hermana Paulina por el norte, quizás Lucianita esté predicando ya en Estados Unidos o en otros países? Solo Dios. Es el Señor quien nos usa. ¿Quién se iba a imaginar que Pablo, de ser una persona que mataba a cristianos, a ser uno de los mayores evangelizadores de la historia? ¿Quién se iba a imaginar? Solamente Dios sabe. Así que usted no se mira a usted un poco. Y la hermana Irene que usted dice que no, yo no estoy para eso, hijita, que me duele esto y otra cosa. Aquí sabe el Señor, mañana le cura a todos y usted después ya está predicando en la cárcel. En la Santa Mónica hay un misionero carcelario. Yo estuve, pero en el penal de San Juan de Urigancho, pero allá solamente van a predicar mujeres. Escasamente van a predicar hombres. Se necesitan mujeres de guerra, porque cuando se van allá a predicar hay personas endemoniadas, encarceladas, y yo he visto videos. Porque por ciertas ocasiones, en tales eventos, con permiso dejan filmar. Pero en muy casos, y he visto, un pastor estaba filmando, hay un encarcelado, y el encarcelado estaba ahí, y sus ojos tú le predicabas, le leías la Biblia y como que se retorcía. En el nombre de Jesús empieza a responder hasta que la persona quedó sana. Tremendo, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, a las personas que ya están maduras en la fe, ven el crecimiento y ya tienen que ir derivado hacia otra obra. Ejemplo, tenemos a Timoteo. Ejemplo, tenemos a Tito. ¿Quiénes eran ellos? ¿Eran ancianos? No, eran unos jóvenes que habían creído. Algunos, al menos Timoteo, tenía su mamá y su abuela, ¿verdad? Eloy de Unice, que ya tenía un cimiento bíblico. Y con Pablo, que fue su mentor, se lo preparó y ya lo llevó a otro lado a predicar. Tito también, lo dejó encargado en otra obra. Y les encargó, ustedes cuando vayan y prediquen,
también van a encontrar personas que van a ustedes a dejar a cargo. Entonces va a haber un orden de jerarquía. Un pastor quizás delega a líderes, esos líderes más adelante el Señor los levanta como ministro y ellos siguen delegando más a más y la iglesia se expande, amados hermanos. La iglesia se expande. Versos 1 Timoteo 3:1 y 3:8. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahí está. Pausa. Si alguno anhela obispado, o sea que dentro de esos cargos van a haber obispos. ¿Qué cosa es un obispo? Es un servidor del Señor. Vamos a decir un pastor. Siguiente. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y ahí sigue sucesivamente, hay una serie de características. Requisitos para ser un obispo, requisitos para ser un diácono, requisitos para en sí, amados hermanos, ejercer un cargo dentro de la iglesia. Hay requisitos. Siguiente verso. Por esta causa te dejé en Creta, para que conociese la gente y establecéis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahí está, Harold dijo bien, por esa causa te dejé en Creta. ¿A quién le está hablando? A Timoteo, ¿verdad? Le dejó en Creta y a predicar. Estamos leyendo Timoteo. ¿Eso es lo que ha leído Timoteo o Tito? Tito 1:5. Similar, ambos fueron jóvenes y ambos se les delegó estar en un lugar geográfico para que vayan a predicar la palabra del Señor. Muy bien, entonces, amados hermanos, espere su llamada. Espere su llamada, que en cualquier momento lo llaman. Porque dice la palabra del Señor que hay mucha obra por hacer. ¿Cuántos mercados tiene Villa El Salvador? Vamos a poner un cálculo. 15 mercados, entre grandes y pequeños. En esos 15 mercados, ahorita, ¿en cuántos se está evangelizando? Ahorita, siendo ya 11:25 de la mañana. Quizás en uno o dos estén algunos hermanitos guerreros, no tienen parlante, quizás con voz en cuello nada más en su Biblia, estén ahí batallando. Pero hay mucho, amados hermanos, por hacer. Hay mucha obra evangelística por hacer. En la época de pandemia fuimos 2 veces con los hermanos a predicar y ahí fuera del hospital nomás ganamos un par de almas, unas 3 almas. Pero amados hermanos, eso fue un rato y luego multiplique la obra en todos los hospitales. Hay muchas personas que están buscando del Señor y hay mucha obra, pero los ministros son pocos y los pocos son flojos. Voy a añadir eso, pero para que reflexionemos, porque a decir verdad, pronto ya nos vamos a estar, por época de la pandemia hemos suspendido esas actividades, pero tenemos que incorporarnos, amados hermanos. Gloria al Señor. Siguiente punto. Ahora sí, punto número 10. La iglesia debe tener diáconos responsables de las cosas temporales y materiales de la iglesia. Yo te pregunto, hermano, perdón, ¿cuál es su nombre? Juan. Hermano Orozco, consulta. ¿Los diáconos para qué fueron elegidos en el libro de Hechos? Usted ya leyó el libro de Hechos, está creyendo, ¿verdad? A ver, ¿para qué fueron elegidos los diáconos? ¿Alguien se acuerda? Antes de leer este verso. Ya, a ver, alguien, Luisito, ¿para qué se eligieron los diáconos? En el libro de Hechos está todo por qué. ¿Qué cosa estaba pasando? Que al momento que los hermanos se reunían, recuerda que vendían sus propiedades todo para que beneficie a toda la iglesia. Entonces, en la repartición de la comida, había un problema de que la señora, los griegos con los judíos estaban diciendo, no, que a mí me has dado más, no, que a mí me están sirviendo menos, quizás a mí me está dando una buena pechuga en el plato, a otro le está dando cuellito, y había ese problema. Y los apóstoles dijeron, ¿saben qué? Nosotros no estamos para esos problemitas, es decir, que entre ustedes seleccionen a 6 personas que tengan 3 características: lleno del Espíritu Santo, ¿qué más? Una consulta, los diáconos son los líderes. Los diáconos, el término líder en sí no está en la Biblia, pero ¿qué cosa es un líder? Aquel que ejerce una influencia sobre los demás. Pero lo que se menciona acá en primer lugar, cuando la iglesia está creciendo, es el diaconado, primerito. ¿Podemos decir que los diáconos tienen un liderazgo? Sí, tienen un liderazgo. Aquí continúo, hermano Andrés, por favor, ese verso. ¿El 3? Sí, por favor, del 3 en adelante. Pues buscad, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 7 los diáconos y esas son sus 3 características. Continúa, hermano. A quienes encarguemos de este trabajo.
a quienes encargamos de ese trabajo. O sea, ¿cuál era la función de los diáconos en un inicio? Es de servir, claro. O sea, las cosas materiales que hay en la iglesia, comida, ¿qué cosas se comen? No solamente come comida espiritual, sino comida material. Entonces, de las cosas que nosotros podemos tocar o beneficiar a los hermanos, los diáconos se encargaban de servir en ello. Cuando en la época de la pandemia hubo quizás un poquito más de trabajito, vamos a servir a los hermanos, pero vamos a repartir canastas. Y recibieron algunos y en otras localidades también recibieron. Y la iglesia, amados hermanos, debe tener un mismo sentido, somos un mismo cuerpo. Y si hay al pastor ahorita no tenemos diáconos por obvias razones, pero si el pastor mencionara a alguno, tiene que haber un respeto, sumo respeto, porque esas son las personas que se van a encargar de poder servir a la iglesia. Entonces, una de las características de la iglesia es que la iglesia tiene que tener diáconos. ¿Cuál es la función de los diáconos? Servir. Servir. Muy bien. Siguiente. Los miembros demuestran amor y compañerismo en el espíritu. Y estamos acabando, hermanos, solamente son 15 puntos. Y otra de las características de la iglesia es que todos los hermanos tienen que andar peleados. ¿Eso es cierto, hermano? Que todos los hermanos tienen que estar murmurando uno de otro. Que los hermanos tienen que empezar mandando indirectas. No, que tú tienes el pelo muy largo, que parece este. No, que tú tienes el ojo para allá, que parece este. No, que tú tienes un brazo más largo que el otro. Amados hermanos, la iglesia, una de las características de la iglesia es que tiene amor y compañerismo. Ahora sí, leamos los versos. Hechos 2:42. ¿Qué dice? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el sentimiento del pan y en la oración. Ahí está. Y tenían comunión unos con otros y participaban en el partimiento del pan. ¿Y eso qué cosa simboliza? Compañerismo. Comunión unos con otros, amistad, confraternidad. Quizás esté aguja, no tenga para cocinar y usted va, hermana, sé que usted está pasando problemas económicos, pero tome estos donativos para que se le pueda ayudar a su casa. Ese es el amor, amados hermanos, ese es el compañerismo que tenemos unos con otros. Quizás se te ha delegado a hacer tal función, pero justo ese día te tocaba hacer limpieza, pero amaneciste con un dolor. El compañerismo va a ser que tú mismo, por iniciativa, amado hermano, yo sé que tú quieres hacer eso, pero yo te puedo ayudar. Compañerismo, el amor unos por otros. Versos. Ya se dio Hechos, ahora Juan 13:34. Amén. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Así como Jesucristo nos amó a nosotros, dice que ustedes se amen unos a otros. Se tienen que amar. Ahora, con respecto al amor, hay 3 tipos de amor que ya hemos visto en el discipulado: el amor filial, el amor eros y el amor ágape. ¿Cuál es el amor que debemos de tener unos a otros? El amor ágape, ¿verdad? Gloria al Señor. Siguiente. 12. Característica. Esto a muchos no les gusta. Característica número 12 de la iglesia es que la iglesia tiene que estar en oración y ayuno. 2 cosas fundamentales: oración y ayuno. Iglesia, como he escuchado por ahí que dice, iglesia que no ora, el diablo se lo devora. Iglesia que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Se lo traga con todo. Porque uno tiene que estar revestido, amados hermanos. Versos. Hechos 1:14, 6:4, 12:5, 13:2, Romanos y Colosenses. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todas las personas estaban en oración y ruego, ¿verdad? Ejemplo de oración. Siguiente. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahí está. ¿Quién dijeron ellos? Los apóstoles cuando se dijeron a Dios, vamos a insistir en la oración. Siguiente. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahí está, tremendo. Pedro estaba en la cárcel y los hermanos, ¿qué cosa estaban haciendo? Estaban orando. Pero dice que estaban orando y no estaban haciendo una vigilia. Y estaban orando: Señor, libera a Pedro de la cárcel. Pedro sale de la cárcel, Pedro toca la puerta y se asusta. Ha venido el alma de Pedro que muerta. No, se ha orado para que Pedro se libere, tiene que tener la fe que Pedro se liberara. Siguiente verso. Ministrando estos al Señor y ayudando dijo el Espíritu Santo, aprovecharme y Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado.
Siguiente. Nosotros en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. Repito una vez más, dejarlo, quiero que lo repita, porque sé que esta palabra es para algunos de ustedes. Fuerte, por favor. Nosotros en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. O sea, si usted, amados hermanos, está pasando tribulación, penas, angustias, aflicciones, problemas, constantes en la oración. No que yo ya oré un mes, 2 meses, 1 año, 5 años. He escuchado testimonios de esposas que habían orado por su esposo. 5 años pasó orando y recién se cambió con el Señor. En otra congregación escuché 13 años orando. Constantes en la oración, vieron resultados, porque la palabra de Dios es fiel cuando dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. Siguiente, número 13. Los creyentes se apartarán de la influencia y las tendencias del mundo. Buscamos rápidamente los versículos bíblicos. ¿Qué podemos decir respecto a eso? Que el mundo en sí, amados hermanos, es muy tentador. Desde que nosotros nos levantamos, desde que usted prende la televisión, sale a la calle, está plagada de las cosas del mundo. Pero la iglesia tiene que mantenerse al margen de esas influencias del mundo y hasta podemos decir de la moda del mundo. Que si salió a la moda, ¡pum!, que te rapes la cabeza y te solamente quede pelo a un lado, ¡pum!, al día siguiente esa moda no puede estar en la iglesia. O que salga de moda unas ropas muy cortitas, como dice el pastor, en vez de falda se ponen correa nada más, y con eso no pueden estar viniendo a la iglesia. Entonces las modas o influencia del mundo no puede estar dentro de la iglesia. Como este estudio lo habían hecho de una universidad de Estados Unidos, que ni siquiera eran creyentes, pero habían hecho este estudio en el año, si no me equivoco, 2013-2014, donde había más idolatría. En una iglesia X, o la iglesia general, o en la iglesia evangélica, en la iglesia católica o en la iglesia evangélica. Y de este resultado salió que había más idolatría en la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en la iglesia evangélica no hay ídolos, no tenemos ninguna estatua ante quien adorarnos o persignarnos, tenemos otros ídolos. Como por ejemplo, adoramos quizás a un más cantante cristiano y ni siquiera analizamos su letra. Ese es un ídolo. Usted ama más una cosa que a Dios, o ama más otra cosa que a Dios, o amamos más a la comida que a Dios, o amamos más a nuestros hijos que a Dios. No voy a ir a la iglesia porque tengo que atender a mi hijo. No puedo ir porque mi papá de eso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que poner, amados hermanos, primero lugar a Dios. Siempre es el orden, esa es la jerarquía. Pero regresando a este tema, los creyentes tenemos que apartarnos de las influencias del mundo. Pues si el mundo quiere, digamos, participar de hechos vergonzosos, la iglesia tiene que mantenerse siempre al margen. ¿Amén? ¿Amén o no hay amén? Gloria al Señor. Así que no lo quiero ver con peinado raro. Gloria al Señor. Y yo hace tiempo, y yo les confieso, por el año, cuando estaba en la academia, en 2009, por el 2008, yo andaba con unos pantalones, pero bien rascados, que me parecía como hubiera peleado con 20 gallos. Serio, yo sin darme cuenta, abría así, abierto por acá, y una vez no estaba viniendo ya a la iglesia, estaba empezando a venir nuevamente porque me había apartado. Y hasta que una de ellas, creo que fue después de un ayuno, después de una oración, yo me miro a mí mismo, había lavado mi ropa y veo mi pantalón y dije, esto debe cambiar. Al día siguiente voy, lo mandé a la costurera y lo cosí, al menos ya no se veía la pierna, pero estaba con parche, pero igual era el pantalón roto. Y llegó el momento que ese pantalón se desgastó y empecé a comprar ropa normal, voy a decirlo, ¿no? Entonces hay bastante influencia en el mundo que puede afectarnos a nosotros. Yo recuerdo, amados hermanos, cuando yo tenía un tiempo congregando en la iglesia, una vez que el Señor me tocó, llego a mi casa, abro mi computadora y ahí tenía más de 5 gigas de música mundana. Y yo lo admito, antes a mí me gustaba la cumbia, la salsa, por el tema del piano, porque sonaba excelente, el juego de trompetas y todas esas cosas. Yo sabía que a Dios no le agradaba, hasta que una vez en una reunión, estaba en la iglesia, no fue acá, fueron de la iglesia, pero en otra casa, estaba en una reunión de coinonía y empieza a sonar el timbre de mi celular y sonaba la música, era la música del grupo, todavía se llamaba,
pero tenía un sonido de trompeta muy bonito. Y eso yo lo había puesto de timbre de celular. Entonces, amados hermanos, porque yo no podía desligarme de ello, me costó, y yo lo admito, me costó tiempo poder desligarlo para sacar. Un día me di cuenta, estas cosas no les agradan al Señor. Y tuve que apartarme de esa influencia del mundo. Y quizás ustedes, algunos de ustedes también tienen experiencias personales y no lo confiesan por temor. Pero debemos de, y si hay alguno que está batallando con eso, amados hermanos, no, que escucho la música de esos cantantes antiguos, como se llaman, de Camilo Sesto, de que esa música me llegue al corazón, hermano Javier, yo con los valses, con la música criolla o con la música romántica, me hace recordar cuando estaba en mi juventud, y con esa música oro. No, hermano. Tenemos que apartarnos de esa influencia del mundo, porque tal vez usted dice, bueno, yo lo puedo controlar, pero va a pasar un momento que va a avanzar tanto eso y usted mismo se va a perder, porque se va a meter a la opinión, porque más le encanta eso. Y ahora hablando también, hay música o cantantes cristianos que les ha gustado más la fama del mundo y que hasta su misma letra de las canciones son ambiguos, ya no sabes si le están cantando a Dios o le están cantando a una mujer o a otro hombre. Y todo eso es atribuido por la misma influencia del mundo. Hasta el último, un cantante cristiano conocidísimo. Yo nací espiritualmente con sus canciones, ha grabado con este grupo La Mafia, y hay toda una controversia y se habla bastante mal de este cantante cristiano. Pero usted ya lo verá. Y gloria al Señor. En conclusión, no quiero despreciar a nadie, pero quiero decir que nuestra influencia con el mundo debemos de manejarla cuando el Señor está con nosotros y Él que nos ayude, porque dice la palabra del Señor que Él nos da templanza y Él nos da dominio propio. Gloria al Señor. Pasamos con el... vamos a leer rápido los versos. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Se salva de la perversa generación, la influencia del mundo. Siguiente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tremendo es ese pasaje, más hermano. No te conformes a este mundo, renueva tu pensamiento, ¿verdad? Siguiente. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente ciclo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Del presente ciclo malo, o sea que había influencia del mundo. Y siguiente. No améis. Ya, los dos, 1, 2, 3. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Será el mundo. Repítelo fuerte, por favor, Luisito. Con voz de trompeta. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama el mundo. Luisito, imagínate que si lees fuerte te van a dar un pollo a la brasa. Léelo más fuerte. Sí, por tu pollo. Si alguno ama al mundo, eso. El amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este y uno de los otros versos más fueron que aquel tiempo, estoy hablando de hace años, que me dio Chicote. Si tú amas al mundo, o la enemistad con el mundo, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Eso hizo que muchas de las cosas que hoy en día pueden ir apartándolas poco a poco. Para amados hermanos, eso es progresivo. Hay algunas personas que de un momento a otro que se bautizan, pasan un mes y están predicando. Gloria al Señor. Tremendo. Como este evangelista Gigi Ávila, que dice en su testimonio que nadie le predicó sino por televisión. Se entregó su vida a Cristo por televisión. Está escuchando una prédica, dijo: si tú estás ahí, reciba a Cristo, y reciba a Cristo. Nunca nadie lo había invitado a la iglesia. Él buscó una iglesia, congregó un año, después de un año dejó su trabajo y empezó la obra evangelística tremenda, imparable desde el día de su muerte, que partió en el 2012-2013. Pero uno de los tremendos evangelistas, podemos comparar con el Pablo del siglo XX o siglo XXI. Tremendo, porque en cada prédica había milagros y prodigios, amados hermanos. Siguiente. Habrá sufrimiento ahí. Característica número 14 de la iglesia. No piensen que todo es color de rosas. Característica es: habrá sufrimiento y aflicción a causa del mundo y sus costumbres. No piensen, amados hermanos, que andar en el mundo nos va a traer siempre bienestar. Muchas veces nos pueden
criticar, nos pueden afectar, pueden decir algo en contra de nosotros. Yo recuerdo que antes de que yo empiece a congregar a la iglesia, en el primer siglo de la universidad, había un profesor que se confesaba de lengua y literatura, que se confesaba a sí mismo satánico. Y este profesor decía: yo antes era testigo de Jehová, me leo la Biblia tapa a tapa 2 veces y soy satánico. Así decía este profesor. Le decían en la universidad el inmortal decía. Y tanto preámbulo ya no olvidé lo que decía. Ahí va. Y este profe, que a los catedráticos no les gusta que le digan profesor, es un insulto para ellos. Este catedrático decía: acá, si alguno no piensa como yo, o acá hay algún cristiano, a ver, que se levante. Como que quería debatir ahí. Yo tenía conocimiento bíblico, pero no había apartado tiempo. El Señor, que fue el primer siglo de la universidad. A ver, que se levante, de acá hay algún cristiano. Y yo me preguntaba dentro del mismo: Señor, ¿me levanto? Si me levanto, sé que me va a dar palo. Si que me quedo sentadito, voy a pasar desapercibido. Y fue una lucha dentro de mí. Y no me paré. Pues nadie se paró. Pasando ya tiempo en la universidad, vi que sí había más cristianos. Pero en ese momento, con esa mirada tan penetrante, fue difícil. Entonces habrá, amados hermanos, sufrimiento, y a causa de tu fe a muchos de ustedes les pueden afectar. Y uno de los claros ejemplos que tenemos de sufrimiento en la Biblia fue al mismo apóstol Pablo, que en una de las cartas, creo que fue en Filipenses, en otra carta, que empieza a decir, le da un recordatorio de todas las cosas que él vivió. Dice que en una cierta ocasión lo apedrearon hasta que lo sacaron a rastras de la ciudad medio muerto. Después naufragó. Después lo azotaron. Dice que lo azotaron 40 veces, más uno creo que dice. Y pasó tremendas cosas, amados hermanos, el apóstol Pablo, que uno puede decir: bueno, después de todo eso ya no da ganas de predicar. Pero él salió de la cárcel, fue encarcelado cuántas veces, salió de la cárcel y continuaba predicando. Porque es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Había un jovencito, este testimonio lo recuerdo de otra iglesia donde yo congregaba muchos años antes. Y este jovencito, su papá no quería que vaya a la iglesia. Y este jovencito quería ir a la iglesia. Y su papá se molestaba, no quería ir. ¿Y saben qué cosa le pasaba? Este jovencito una vez se fue de su casa y se fue a la iglesia. Habló con su pastor, bueno, dije: ya puedes dormir aquí, pero no. Un día su papá no lo buscó. Día 2, su papá no lo buscó. Día 3, o por dónde lo habrá estado buscando, que ni siquiera se apareció en la iglesia para buscarlo ahí. Y el papá vino a la iglesia y le pidió perdón a su hijo. Le dijo: hijo, perdóname. Y una conversación que no recuerdo bien, pero desde ese momento el papá le empezó a dar permiso para que su hijo vaya a la iglesia. Años después el papá se convierte. ¿Qué cosa quiero decir con esto, amados hermanos? Que siempre pongamos en primer lugar a Dios. En primer lugar a Dios. Hay cosas que en el momento nos van a, como dice la característica, que vamos a pasar sufrimiento, pero todo tiene un porqué. Como este testimonio que predicó uno de los pastores de una campaña evangelística hace 4 años acá en el frente de la iglesia en el mes de diciembre, contó también este testimonio que había en tal ciudad, creo que fue Colombia, no recuerdo qué país fue, y que toda la cuadra, todas las familias tenían sus hijos, ¿no? Jóvenes, muchachos, estaban jugando. Y en una de ellas había solamente una casa que era cristiana, y de esa señora tenía su hijo jugando con todos los muchachos de la cuadra, se fracturó el pie. Y todas las personas que miraban o que se hacían burla de esa familia que era cristiana, se burlaban de la señora: mira, a veces tú que vas a la iglesia, como tu Dios no pudo proteger a tu hijo, y tal, de todos están bien, tu hijo es el único que se ha fracturado el pie. Era cristiano, aparentemente malo. Y muchos de nosotros estamos pasando por una etapa así, donde nos pasan las cosas mal, y usted dice: ¿qué he hecho mal, Señor? ¿Por qué estoy pasando por esto? Pero aguante, que todavía falta el otro. Pasaron días y este país entró en guerra. ¿Y saben qué cosa había decretado el Estado? Manden a todos los jóvenes a la guerra.
todos los jóvenes. Todavía la cuadra se lo llevaron. Y el joven, como estaba fracturado el pie, tuvo que quedarse en casa. La familia cristiana se quedó ahí. Usted sabe, cuando una persona va a la guerra, no sabe si viene, no sabe si regresa. Y alabamos el nombre del Señor, amados hermanos, que Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes y a Él no se le escapa nada, ningún problema que usted tenga. El Señor tiene control de todo y usted debe confiar en ese Dios, porque el mismo Dios que hemos leído en esta Biblia y el mismo Dios que operaba en el poder del Espíritu Santo en el siglo I es el mismo Dios que en este siglo XXI sigue operando. Y Él es el que gobierna su vida y Él es su sanador. Y Él dijo: aunque pasares por las aguas, no te ahogarás, aunque estés en el fuego, no te quemarás, yo estaré contigo, te daré mi fortaleza, porque dice: yo multiplico las fuerzas a aquel que no las tiene. Si quizás tú o muchos de ustedes están sufriendo o llorando por algo, es el Señor que dijo: bienaventurados los que lloran, porque ustedes van a ser consolados. En el mundo van a sufrir aflicción, pero confía que yo he vencido el mundo. Así que, amados hermanos, si usted tiene carga en esta mañana hacia el Señor, déjelos al Señor, no se agobie usted mismo pensando: yo lo voy a solucionar, ¿de qué manera lo soluciono? Déjelo al Señor. El Señor tiene su tiempo perfecto. El Señor sabe cómo tratar a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, el sufrimiento y las aflicciones es una de las características de la iglesia. La iglesia que está en 100% bonanza de paz, significa que no le está cayendo no le está cayendo chincha al mundo. Porque cuando una iglesia está predicando, siempre le va a afectar al mundo y siempre van a estar en contienda, siempre van a haber agresiones. Como una vez que salimos a predicar acá al grupo 13, habíamos comenzado parlantito, empezamos a predicar y salió el señor de la casa a echarnos agua. Ese es un sufrimiento. Después de eso, ¿quién quería predicar? Pero nos fuimos a una cuadra vacía y continuamos con la prédica. En el mundo, amados hermanos, vamos a sufrir aflicciones. Pero es una característica de la iglesia. Y además Pedro en sus cartas dice: yo me gozo por sufrir a causa de Cristo, porque sé que tengo un galardón en los cielos. Bienaventurados aquellos que sufren. Libro de Mateo capítulo 5, verso 11-12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, porque así también hicieron con los profetas en la antigüedad. Alégrate, porque tu galardón es grande en los cielos. Amén. Y veces anteriores pasé un video de cómo murieron los apóstoles. Los apóstoles no murieron de cáncer, de sida, de lepra. Ellos murieron apedreados, murieron otros arrastrados, otros decapitados, otros crucificados en aspa, otros crucificados en cruz invertida. Y, amados hermanos, dice que otro, Juan también fue metido en una olla de aceite caliente y milagrosamente el Señor lo salvó. En la isla de Patmos, pasados unos años, se escribió el Apocalipsis, que es de bendición para nosotros. Y habla de las cosas y los acontecimientos que van a venir. Entonces, ese sufrimiento, amados hermanos, ¿qué pasa si Juan, después que lo metieron en el aceite caliente, ahí nomás ya hubiera negado al Señor para que salve su vida y lo dejaban libre? No hubiera escrito el Apocalipsis. Tremenda bendición que Dios tenía por medio de él. Tremenda bendición que Dios va a hacer a otros por causa de usted. Así que usted aférrese del Señor y usted va a ser de bendición a muchos otros. Dios lo va a usar. Siguiente característica de la iglesia y última. 15. La iglesia contribuirá para enviar misioneros a las naciones. Y tenemos dos versículos bíblicos. La iglesia, una de las características, a los hermanos, que muchas veces se ha perdido, es que la iglesia contribuye a la obra misionera. A ver, ¿quién lo lee fuerte en la voz? A ver, hermano Hualga. Oscar. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios nos llamara. Para ustedes es la promesa, para vuestros hijos y para los que están lejos. ¿Cómo se les va a predicar a las personas que están lejos? Por medio de enviar misioneros, pues. Siguiente verso. Ministrando Jesús al Señor y ayudando al Hijo del Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que os he llamado. Entonces, habiendo ayudado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quiénes estaban yendo a evangelizar como misioneros? Pablo y Bernabé. Estos dos oraron por ellos para que los despidieran, para que se vayan a predicar donde el Espíritu Santo los lleve. Donde el Espíritu Santo los lleve.
Y vemos la tremenda obra que hizo Pablo, Bernabé, más adelante encuentra a Silas, según con Apolos, tremenda cosa, tremenda obra evangelística que hicieron. Entonces la iglesia desde un inicio siempre ha respaldado enviar misioneros. Y más, en muchas ocasiones también vienen misioneros del extranjero acá a Perú, empiezan a hacer obras evangelísticas tremendas. Y hay amados hermanos, como el testimonio de un pastor que comentaba, en la selva hay tribus que no tienen lengua, o sea, son ágrafas, ni siquiera tienen escritura, porque vamos a poder decir que están lejos de la civilización, que tienen un idioma muy peculiar. El idioma no es de la habla, el habla es muy peculiar. Entonces, hay misioneros que se han metido a vivir con ellos para aprender primero su dialecto, y de una vez que aprenden su dialecto, recién la pueden predicar. Y muchos de ellos han muerto. Muchos de ellos han muerto porque como no están civilizados, y sí he escuchado testimonios así. Y además en una reunión que tuvimos con otros pastores hace 2 años, previos a la evangelización de Salvemos a la Familia, que era un programa de una congregación, en esa reunión previa que hubo entre pastores, pude escuchar también un testimonio, que así hay hermanos que salen para evangelizar, salen para las misiones. Muchos de ellos, amados hermanos, dejan un momento su familia y se van a cumplir la obra sin recursos, porque muchos no les apoyan. Pero si acá nosotros mandamos a nuestra hermana Fanny a predicar, digamos, acá a Buenos Aires, Argentina, todos hagamos una chanchita, ¿cuánto juntamos? 10 soles. Papá y hermana, con 10 soles voy a evangelizar. No es eso. La iglesia tiene que contribuir, pero contribuir de verdad, apoyar en todo aspecto. Si alguno de nosotros, el Señor lo llama para predicar en otro lado. Como este evangelista que le comentaba hace un rato, y cómo creció rápidamente en el Señor, y el Señor le había hablado que iba a ir a un país, creo que era Estados Unidos o Costa Rica, no recuerdo, pero el Señor le había hablado en sueños. ¿Cómo, Señor, si yo no tengo? Y se va a predicar una iglesia, y en esa iglesia había un pastor de ese país, creo que era Estados Unidos o Costa Rica, y lo llama, hermano Elie, quiero que venga a predicar aquí. Nosotros le ponemos ponemos los pasajes, los viáticos, todo. El Señor te abre las puertas, hermanos, pero la iglesia siempre tiene que estar ahí para contribuir para las misiones. Si no, ¿cómo se va a hacer predicar el evangelio a todo el mundo? Cristo dijo, ¿sabe cuándo usted va a ser el fin? Cristo dijo, y este evangelio será predicado a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Parece que estoy hablando en la iglesia. Y este evangelio va a ser predicado a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, amados hermanos. ¿Y cómo alguien va a oír si no hay quien les predique? Ya que estamos nosotros preparándonos, creciendo en doctrina, creciendo en fe, para que cuando el Señor nos llame estemos preparados. Y como dice Pablo, tenemos que estar preparados para toda buena obra. Toda buena obra. Y si, Alexandra, tú te vas como misionera acá a la selva, no vas a decir, no, yo como esto, yo como el otro, no, yo no como esto. Pero un guerrero del Señor, un misionero, tiene que estar preparado para todo. Todo terreno, vamos a decir. Usted tiene que ser un 4x4. Son 4x4, hermano. Walter dice, sí, hermano, yo soy 5x5, dice. Preparado para todo terreno. Gloria al Señor. Nos ponemos de pie y vamos a